El resultado electoral de Venezuela ha tenido un impacto devastador en el país. Acompáñame a ver la impactante verdad detrás de todo esto. Profundicemos en el drama que rodea las recientes elecciones venezolanas, donde la astuta victoria de Nicolás Maduro ha suscitado controversia e indignación. Maduro no da un paso sin guarache, como dice el dicho mexicano, y es que resulta necesario señalar que mucho antes de la celebración de las elecciones hubo acciones premeditadas que pavimentaron el camino hacia el probable fraude planeado para las elecciones venezolanas. Veamos la estrategia que armó para obtener la dudosa victoria. Primero, el Acuerdo de Barbados. Vayámonos al 19 de octubre del 23. El Acuerdo de Barbados es un conjunto de acuerdos entre el gobierno y la oposición venezolana, con dos áreas clave: protección de los intereses vitales de la nación, garantías electorales y derechos políticos, y esa es la que nos interesa, porque se respetaba el derecho de cada actor político para seleccionar a su candidato en las elecciones presidenciales, y además se acordaron garantías electorales para un proceso justo y transparente. Así se pactó la realización de comicios presidenciales para el segundo semestre de 2024, donde estuvieron involucrados diversos países como Noruega como mediador, la Unión Europea, el Grupo de Lima, Estados Unidos. Como resultado del acuerdo, Estados Unidos levantó diversas sanciones a Venezuela referentes al petróleo y gas. La condición para renovar estas medidas era el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Venezuela, como el realizar un cronograma electoral y la habilitación de todas las personas candidatas a presidencia. Este acuerdo representaba un viento fresco para la oposición ante el calor de la llamada dictadura de Maduro. Fue así como se celebraron las primarias, una consulta autogestionada por la propia oposición donde la gente podía elegir a la candidatura opositora. Resultó ganadora con más de un 90% una mujer que ha sido una fuerte opositora, que incluso increpó a Chávez cara a cara cuando era legisladora. ¿Puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Y que fue destituida de la Asamblea Nacional acusada de traición a la patria. Me refiero a María Corina Machado. ¿Qué hizo Maduro? Eliminar a la opositora más fuerte. El Tribunal Supremo de Venezuela en enero de este año 2024 confirmó la prohibición de la candidatura presidencial de María Corina Machado y que, a pesar o tal vez a causa, ¿verdad?, de haber logrado un abrumador triunfo en las primarias de la oposición, el régimen de Maduro le inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, por haber apoyado a Juan Guaidó y por apoyar las sanciones que Estados Unidos le impuso al gobierno de Maduro. Recordemos que el Poder Judicial en Venezuela no está separado del Ejecutivo. María Corina siguió dirigiendo el movimiento opositor, el cual se llamó Mesa de la Unidad Democrática, integrado por diversos partidos de facciones progresistas, socialdemócratas, cristianos y hasta conservadores. Ante la inhabilitación de María Corina Machado, nombraron a Corina Yaris para inscribirse como candidata, pero no pudo registrarse en la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Luego de 72 horas del inicio del proceso de postulación a candidaturas presidenciales, el sistema del Consejo Nacional Electoral no otorgó las claves de validación y no se pudo registrar. La oposición liderada por María Corina no se desanimó y postuló a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de bajo perfil y menor carisma, quien parecía no representar peligro para el gobierno de Maduro, el cual sí pudo registrarse, y María Corina lo respaldó durante toda la campaña. Continuando en este asunto, vamos a profundizar en el meollo de la cuestión. Veamos las formas en que Maduro buscó asegurar su victoria en las elecciones. Boicota la campaña de la oposición. El gobierno de Maduro prohibió que María Corina se desplazara por avión, así que todos los recorridos por el país tuvieron que ser vía terrestre. Y no solo eso, sino que
Empezó a bloquearles carreteras, a hacer retenes, bueno, ya se imaginan. Y a los negocios como hoteles, restaurantes que llegaron a brindarles servicio, muchos de ellos fueron sancionados. Boicot al voto extranjero. Hay cerca de 8 millones de personas que salieron de Venezuela. De todos ellos, solo un 1% pudo votar. Digamos que los requisitos para hacerlo eran bastante complicados. Recordemos que la mayoría de las personas venezolanas que salieron de su país fue para alejarse del régimen chavista. Obviamente su voto no le convenía a Maduro. 3. Boicot a la movilidad de votantes. Poco tiempo antes de realizarse las votaciones, resulta que a muchas personas les cambiaron la casilla asignada. Es decir, si antes votabas a 5 cuadras, de repente tenías que desplazarte varios kilómetros para poder hacerlo. En las zonas donde había una mayoría opositora, hubo incluso hasta policías, se cerraron escuelas, que es donde se realizan las votaciones, para retrasar así la posibilidad de votar, además de que había grupos chavistas que intimidaban a los votantes, buscando desalentar el emitir el voto. Y no olvidemos la advertencia de Maduro de que habría un baño de sangre si ganaba la oposición. Que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. El panorama político en Venezuela se ha visto sacudido por acusaciones de manipulación y engaño electoral. 4. Boicot a la transparencia. Se impidió la entrada a testigos invitados de otros países, entre ellos legisladores, expresidentes, quienes no pudieron dar fe de la transparencia con la que se realizaban las elecciones. Sin embargo, la oposición convocó a personas para ser voluntarias y que fungieran como testigos. Recordemos que en Venezuela se vota a través de una máquina digital, das clic en el candidato de tu preferencia, sale un papelito, lo depositas en la urna y la máquina va llevando el registro de todos los votos emitidos que luego se imprimen en un acta. Estas actas deben coincidir con los datos que publica el Consejo Electoral, quien también recibe la información en tiempo real. Pero espera, la cosa no termina ahí. Prepárate para conocer los detalles más escandalosos que exponen el alcance de la dudosa victoria de Maduro. Hasta ahora, las evidencias que hay de los resultados de las actas, como las fotos que tomaron los testigos de la oposición, demuestran la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Bueno, eso es lo que dice la oposición, que pues tuvo gente revisando y como testigos en cada centro de votación. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, retamos al Consejo Nacional Electoral a que integre las actas de una vez. Y es por esta situación tan sombría que no solo la oposición, sino la comunidad internacional está pidiendo que las actas sean abiertas para constatar el resultado. Ya, además, ya casi se me olvidaba este detalle. El lunes 28 de julio, resulta que el sistema electoral, sufrió una interrupción en su servicio. ¿Recuerdan a Bartlett en 1988? Pues algo así. Claro, existe otra versión, que el Consejo Nacional Electoral fue hackeado masivamente y que la oposición y sus medios afines orquestaron una narrativa previa para agitar el fraude durante este periodo y posteriormente intentar el golpe de Estado. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. ¿Tú qué crees? ¿Hizo fraude Maduro? ¿O fue una treta orquestada por la oposición para luego dar golpe de Estado? Resumamos los puntos clave discutidos sobre la gravedad de la situación en Venezuela. 1. Tenemos el antecedente del Acuerdo de Barbados, o sea, ¿cómo por qué entonces firmaría eso Maduro? ¿Por mero performance? Y obtener el visto bueno de la comunidad internacional y que así Estados Unidos le quitara sanciones y fingir que todas las elecciones iban a ser transparentes y justas para obtener legitimidad en los resultados? ¿Será que tras bambalinas Maduro
boicoteó lo más que pudo, vio los vacíos y por ahí se metió. Porque veamos, eliminó a María Corina Machado de la contienda, que era la rival más fuerte. Realizó varios boicots, el boicot a la campaña electoral de Edmundo, al voto extranjero, desalentó a la votación, hizo boicot a la transparencia. Maduro se ha declarado ganador. ¿Será parte de ese performance y de la estrategia para que el mundo entero se trague la idea de que las elecciones fueron justas y transparentes? Aunque en su propio país ha habido protestas violentas que llevan ya hasta el 30 de julio 11 muertos, donde manifestantes han derribado 5 estatuas de Hugo Chávez con el grito de ¡Viva Venezuela libre!, hay quien ve hasta la posibilidad de una revolución o un golpe de Estado. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas reiteraron su respaldo al régimen de Maduro. Mientras tanto, a María Corina Machado y Edmundo González han recibido la opción de asilo político por parte de Costa Rica, pues se dice que hay una orden de aprehensión contra ellos firmada por la magistrada presidente de la Sala Mayor, Elsa Janet Gómez Moreno, y Ángel Juan Mayor, director de Delitos Comunes. María Corina Machado dijo que no se quería ir. Maduro la ha hecho responsable de manera directa por toda la situación y las manifestaciones. Y el fiscal señaló que quienes se manifiesten serán juzgados como terroristas. Lo cierto es que los países que no reconocen la victoria de Maduro buscan una solución pacífica y por eso lo exhortan a que se abran las actas y se dé evidencia de una victoria. Sin embargo, el problema está escalando, pues Maduro anunció la expulsión de manera inmediata de las representaciones políticas de los países que obedecen a Washington, pues no reconocen su victoria países como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, entre otros. Frente a los datos y los hechos, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que fue democrática la victoria de Maduro? ¿Qué piensas que sucederá? Compártemelo en los comentarios y recuerda, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos donde abarco este y otros temas. Muchas gracias y recuerda, seamos aquello que queremos ver en el mundo.